utilizamos cartucho o papel de traza. Esto se usa siempre en la religión para poner los nombres de las personas, para ponerlos en cruz o poner uno encima del otro para poder realizar un trabajo no utilizando papel de libreta ni papel de colores como han utilizado por ahí. Se utiliza papel de traza o papel de cartucho como es conocido en Cuba. Cuando ponemos un nombre encima del otro es que vamos a doblegar a la otra persona. Esto se utiliza más bien para los amarres o para limpieza que utiliza el gangulero para así utilizar el nombre en cruz. De esta manera el gangulero realiza los trabajos con el papel que verdaderamente se utiliza y no se utiliza otro papel, ni papel de colores, ni papel de una libreta, ni nada de eso. Se apunta los nombres con lápiz y no con bolígrafo ni tinta. De esta manera, cuando decimos que ponemos en cruz los nombres, lo hacemos de esa forma. Utilizamos un muñeco brujo utilizado en cangre y mazango de hojas de maíz. Estos muñecos son los muñecos más antiguos que se han utilizado en la religión por cientos de años. Hoy en día muchas personas utilizan un muñeco que venden en las botánicas que este no tiene ninguna acción referente al trabajo que se va a hacer. Por eso nosotros los anguleros hacemos estas formas primitivas que se remontan a cientos de años atrás, trayendo así las corrientes necesarias para el trabajo. Amarramos con hojas de maíz desde la cabeza a los pies de la persona. De esta manera presentamos o hacemos presentaciones delante de la enganga para después recurrir a hacerle una obra o un trabajo de acuerdo a las necesidades. Cada hoja que se amarre se menciona el nombre de la persona al cual vamos a amarrar y muchas veces amarramos con esas hojas de maíz la cabeza o el tórax o las extremidades del muñeco que va a representar a la persona. Por lo tanto, hemos expresado estas formas primitivas que datan de cientos de años presentando los bisongos o las cruz que representan a los espíritus africanos y los espíritus que ya están rayados. El garabato jalará buenas o malas corrientes de acuerdo al trabajo que se está haciendo. Como es natural, estamos haciendo un trabajo malongo, vamos a jalar malas corrientes, acciones, personas que pueden ir al presidio o accidentes o pueden estar muertos. Por lo tanto, si utilizamos este muñeco para hacerles bien, será bueno para hacer también obras o acciones que van a aliviar o van a ayudar a la persona a hacer cualquier tipo de cosas que ellos quieren. Por lo tanto, si estás haciendo un trabajo de malas artes, este garabato también jalará las malas corrientes que transmitirá en representación del muñeco a la persona. Por lo tanto, siempre vamos a mantener este orden religioso porque al no seguir un orden religioso estamos perdiendo la fuerza de esta religión y por lo tanto conservamos siempre estas formas primitivas que fueron enseñadas por nuestros ancestros, por nuestros padrinos y hoy en día estamos dejando un legado para el conocimiento de todos los religiosos y esta es la patipemba que vamos a realizar para hacer un trabajo de malas artes en una obra que utilizamos un pomo y cubrimos con cera para después cubrirlo alrededor con diferentes tiras de colores representando las diferentes deidades, en este caso el negro abajo representando a Lucancasi, el rojo representando a Isasi Sasi, 7 rayos, el morado representando a Sarabanda que están en medio y así representando a Mamá Chola en el amarillo y de esta forma hacemos una obra de acorde a las necesidades que tiene el gangulero para hacer una obra de malas artes en contra de otra persona, en contra de un enemigo. Estas son las patipembas
que utilizamos delante de la enganga y esta es la obra que utilizamos con 4 cuchillos y así vamos a levantar letras malongo o letras malas encima de la persona. Cada trabajo que se hace se remonta sus raíces a cientos de años y para ustedes es menester que van a estar orgullosos de los conocimientos que van a adquirir a través del tiempo viendo estos videos de Osvaldo Seste, Tataí Tiraca, Batalla Mundo. No solo está enseñando, sino que está dando conocimiento de lo que es esta religión para así poder conocer más sobre la misma y poder en un momento determinado saber qué vamos a hacer cuando necesitamos hacer una obra. Una obra es buena porque siempre que se atienda o se trabaje con ella va a estar viva. Por lo tanto, una obra puede durar todo el tiempo que se atienda. Por eso estas obras pueden costar un derecho alto a aquel que lo viene a buscar, a aquel que quiere tener pisado a una persona por vida, y esto va a estar funcionando encima de la persona, levantando letras de infuria, letras de muerte, o letras de accidente, o letras de enfermedad, o cualquier otro tipo de letras malas que pudieran implorar o llamar o pedir al propio Inquisi de Lucancasi que se trabaja con él. Siempre el pomo va a estar cubierto de cera, como podemos ver aquí. Va a tener un hueco en el medio y de esta forma vamos a poder alimentarlo y de esta manera también vamos a poder echar las cosas que necesitamos. Si muchas obras llevan tierra de cementerio o tierra de monte o hueso o lleva aceite o lleva vinagre o lleva pelo de perro o pelo de gato o pimienta de Guinea o tarro rallado de venado, utilizando en sí lo que necesitemos para la obra o diferentes palos o yagua que utilizamos en la representación de Isasi 7 rayos. Este pomo, que es un pomo normal, está cubierto con cera y de esta manera podemos presentar los trabajos, ya que los espíritus viven en las tinieblas y por lo tanto tenemos que cubrir de esta manera ese pomo, poniendo muchas veces cascabeles que vamos a invocar a centella cada vez que pidamos arrodillados delante de esta obra. Vamos a sonar los cascabeles y vamos a estar llamando a centella en contra de la persona para que se lo urie. Dice un salamaleco, dice de Cunanchila, dice que se ambiampungo cutar en todo un día de agüí. Campana la Luisa se rompió, campana la Luisa se rompió, yo manda a mi ganga a componer, yo manda a mi ganga a componer, patico florido dime adiós, donde vive una ganga vivo yo. Campana la Luisa se rompió, campana la Luisa se rompió, yo manda a mi ganga a componer, yo manda a mi ganga a componer, patico florido dime adiós, donde vive una ganga vivo yo. Cuenta, chichi.